Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 9. La semana pasada estuvimos viendo los primeros 10 versículos y vemos cómo al tocarse la quinta trompeta se desata una actividad demoníaca horrorosa contra la humanidad. Parece una película de terror, pero en realidad es la palabra de Dios en acción, es lo que se ha anunciado por siglos, que habría de venir y que todos los hombres, los seres humanos que están viviendo este momento tan crítico, tan difícil y tormentoso de esta actividad demoníaca, fueron advertidos, tuvieron la oportunidad de dejar atrás su mala manera de vivir, de darle la espalda al pecado y de recibir al Señor Jesucristo en sus vidas como único y suficiente Salvador, pero veremos que lo han rechazado todo el tiempo, que no quisieron abrazar la gracia de Dios, no quisieron recibir el amor de Dios, y como consecuencia de eso pues no les quedó otra opción sino que entonces enfrentar su ira. Y eso pasa cuando nosotros rechazamos la gracia y el amor de Dios. O sea, si no queremos recibirlos, entonces tendremos que vernos enfrentados contra su ira, y les aseguro, mis amados, que eso no va a ser bueno. Eso va a ser muy difícil. Entonces, como para que tengamos en mente todo lo que está pasando con estas personas aquí, todo lo que nos está narrando el apóstol Juan aquí en Apocalipsis, ha venido como consecuencia de la maldad y del pecado de los hombres. Hombres que, repito, tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero no lo quisieron hacer. Que de hecho incluso nos vamos a encontrar con que en medio de todo esto, y aún viviendo todas estas tormentas que traen las langostas, todo este dolor, todo este crujir de dientes en el que están ahora, y todo este sufrimiento, aún así no se van a arrepentir, aún así no van a querer dejar de pecar, dejar de hacer lo malo. Entonces, eso es muy importante, que nosotros tengamos en mente eso, que estemos recordando que Dios es justo. Dios es justo, y que Él es, como dice la Escritura, Él es misericordioso. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, que Él se duele del castigo, pero pues que finalmente un día tendrá que suceder todo esto que está escrito en el libro de Apocalipsis. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La semana pasada quedamos en el versículo 10 de Apocalipsis, y hoy vamos entonces a entrar desde el versículo 11. Dice entonces que, versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este nombre en hebreo y en griego significa lo mismo, que es destructor. Y el hecho de que diga aquí Apocalipsis 9:11 que tienen como rey sobre ellos el ángel del abismo, nos confirma que estas langostas no eran como tal langostas, sino que eran más bien demonios, porque las langostas no tienen rey ni capitán. Eso nos lo dice Proverbios también. Entonces, ¿quién puede ser este rey que tienen estos demonios sobre ellos? Algunos sugieren que es Satanás, que es el diablo mismo. ¿Sí? Apocalipsis no nos dice nada, pero algunos comentaristas pueden afirmar que se trata de esto, o
puede ser un ángel caído con un alto rango de autoridad que está sobre ellos. Esas son las dos posibilidades que podemos encontrar. El versículo 12 dice que el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y ya sabemos el primer ay que trajo contra la humanidad en ese momento, ¿no? Que era tanto el dolor que muchos que querían morirse. La gente buscaba la muerte. Querían morir con intensidad, buscar la muerte a causa del dolor que sentían por las langostas, por estas langostas que tenían colas de escorpión, que atormentaban a los hombres. Por 5 meses se les dio el atormentar a los seres humanos. Y ellos deseaban morirse, pero la muerte huía de ellos. Este es el primer ay del que nos está hablando aquí el versículo 12. El versículo 13 dice, y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces, debemos recordar que toda la acción del libro de Apocalipsis tiene su origen en el santuario celestial. Aquí vemos que el ángel que tocó la sexta trompeta recibió sus instrucciones por medio de una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esta referencia al altar de oro nos recuerda nuevamente a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y que desde allí pedían que Dios les hiciera justicia. ¿Lo recuerdan? Apocalipsis 6, 9 al 10. Y también que los juicios de las 7 trompetas vinieron como consecuencia de las oraciones de los santos presentadas ante el altar. Eso lo vimos en el capítulo 8, verso 3 al 5. Es evidente que Juan no quiere dejar de animar al pueblo de Dios para que persevere en oración ante la próxima venida del Señor. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Lo hemos hablado, ya lo hemos dicho. Son las oraciones de los santos los que desatan finalmente estos juicios sobre la humanidad impía que no ha querido, no ha amado, no ha recibido, no ha aceptado a Dios. Versículo 14, diciendo, ¿qué decía esta voz? Decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Eso era lo que decía la voz que salía de allí, de en medio de los cuernos del altar. Entonces, la orden que recibió el sexto ángel por medio de la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro consistía en desatar a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. En cuanto a la identidad de estos 4 ángeles, seguramente lo más acertado es pensar que se trataban de ángeles caídos, desobedientes a Dios. Notemos que están atados, del mismo modo en que un día lo será el mismo Satanás, como nos dice Apocalipsis 22. Quizás debamos pensar que se trata de demonios de una peligrosidad especial, que hasta este momento han sido retenidos por Dios, impidiéndoles usar su poder para hacer mal a los hombres. Estos ángeles están atados, dice allí el versículo, junto al gran río Éufrates. Este río marcaba el límite ideal de la tierra prometida por el este. Más allá estuvieron los grandes imperios de Asiria y Babilonia, que en tiempos antiguos derrotaron a los israelitas y los sometieron. Quizá el que estos 4 ángeles provengan de allí guarde algún tipo de relación con lo que ocurrió en el pasado, anunciando nuevos problemas para Israel. Esto se vería confirmado por el hecho de que cuando se derrame la sexta copa, las aguas del gran río Éufrates se secarán para que los reyes del oriente puedan pasar con sus ejércitos para la gran batalla de Armagedón, como nos lo narra Apocalipsis 16, 12 al 16, y que lo estaremos viendo cuando lleguemos a este capítulo de Apocalipsis.
¿Cuál era el propósito de desatar estos 4 ángeles? ¿Cuál era el fin de esto? Bueno, matar a la tercera parte de los hombres, como lo vamos a ver ahorita en el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vemos también que estos 4 ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto nos recuerda varias cosas importantes. Primero, Dios dirige la historia de la humanidad conforme a su plan, cumpliendo cada una de sus etapas en el momento adecuado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, ninguna fuerza satánica puede actuar por su propia cuenta, sino solo dentro de los límites impuestos por Dios. Tercero, Dios en su soberanía puede usar a los ángeles rebeldes para ejecutar sus juicios, sus justos juicios. Y por último, los juicios de Dios siempre son controlados y precisos. Y esto nos deja claro que Dios es el que está ejecutando, el que está llevando a cabo estos juicios, y que aún toda la actividad demoníaca que pueda moverse sobre este planeta hoy, que se va a mover en el futuro, está bajo la autoridad de Dios. No pueden hacer nada, ni el mismo Satanás puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Recordemos, la historia de Job nos deja claro eso. Solo podía llegar hasta donde Dios se lo permitiera, y siempre Dios pone límite a esa actividad satánica, demoníaca, porque tiene un propósito. O sea, ese límite está puesto para que cumpla con el propósito de Dios, como cuando el Señor permitió que Satanás zarandeara a Pedro. ¿Por qué permitió eso? Porque eso cumplía con un propósito. Dios necesitaba hacer algo en la vida de Pedro, sacudir cosas de su vida, de su carácter. Es muy importante que tengamos claro esto. Satanás y sus demonios no pueden actuar como quieran actuar, no tienen esa libertad para hacer lo que quieran. Dios es el que gobierna todo. Eso nos queda claro con este pasaje, con lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan. Como veremos a continuación, estos 4 ángeles dirigen un numeroso ejército de jinetes demoníacos que tienen como finalidad que matar a la tercera parte de los hombres. Esto quiere decir que el grado de intensidad de los juicios de Dios está en aumento con el toque de cada una de las trompetas. Dice ahí el versículo 16: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Entonces, en la anterior vimos que los hombres eran atormentados durante 5 meses, pero aquí la tercera parte de la humanidad morirá. No es todavía su aniquilación total, pero sí una advertencia muy enérgica y severa de parte de Dios. Ese será el juicio más catastrófico que la humanidad ha sufrido desde los días del diluvio, pero tristemente no será el último. No sabemos en cuánto tiempo se ejecutará este juicio, pero de lo que sí podemos estar seguros es que dejará un escenario terrible sobre la tierra. Por un lado, el dolor de los que sobrevivan y que con toda seguridad habrán perdido a varios seres queridos, y que nos recuerda el lamento de los egipcios después de sufrir la muerte de los primogénitos. Y por otro lado, el olor nauseabundo de millones de cuerpos en estado de descomposición y las dificultades para enterrarlos o quemarlos. Ahora en el 2020, con lo que vivimos nosotros con esta pandemia tan terrible que ocurrió, nosotros pudimos ver, ¿no?, por medio de
de la televisión, cómo sacaban los cuerpos para incinerarlos, para quemarlos, y eso fue un panorama aterrador. Yo lo recuerdo aún y se le eriza la piel a uno de hacer memoria de esto. Pero lo que va a suceder en aquel entonces con esta mortandad tan grande que habrá, no se compara absolutamente en nada a lo que va a suceder, a lo que va a venir en aquel entonces, cuando estén tocándose estas trompetas, cuando estos juicios se estén llevando a cabo. Eso va a ser algo terrible, y el dolor de la gente que quede viva por la pérdida de sus familiares va a ser algo terrible. Es muy importante entonces entender eso. En cuanto a los detalles, en primer lugar se describe a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Vamos a leer el versículo 17. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Entonces, en cuanto a los detalles, en primer lugar se describe a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. A Juan le llama la atención sus corazas, que eran de fuego, zafiro y azufre. Recordemos que el infierno es presentado como el lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:10, y que la destrucción de Sodoma y Gomorra fueron también por fuego y azufre y humo, Génesis 19:24 al 28. Estos detalles parecen sugerir no solo lo demoníaco, sino también su carácter destructivo, como si por medio de ellos se desplegaran los poderes del infierno. En este sentido, notemos que también de la boca de los caballos salía fuego, humo y azufre, dándonos a entender que tanto el caballo como su jinete tenían un mismo propósito. Y de los caballos se nos dice que realmente eran monstruos extraños, y de los que salía humo y azufre de su boca, sus cabezas eran como cabezas de leones, lo que añade otro elemento más de ferocidad y poder destructivo. Y sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban a los hombres. Por lo tanto, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Podríamos decir que tenían capacidad para dañar por delante y por detrás, lo que eliminará cualquier escapatoria. Notemos también que sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Quizá la referencia a la serpiente se evoca una relación más con lo demoníaco. Su poder destructivo es enorme y parece que se concentraba especialmente en sus bocas. Se nos dice que por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Ya vimos que cuando el Cordero abrió el 4º sello, la 4ª parte de los hombres murió. Ahora la proporción es mayor, ya que los que sobrevivieron van a morir una 3ª parte. Finalmente, solo por estos 2 juicios, la población mundial será reducida aproximadamente a la mitad, aunque a esto debemos sumar también los muertos causados por los otros juicios. Nos encontramos, por lo tanto, ante juicios tremendamente severos de Dios que parecen anunciar el fin inminente de este mundo tal como lo conocemos. Ahora, tenemos que entender una cosa. Y es que predicar de esto no es fácil. Predicar de esta destrucción, predicar de esta mortandad, de todo esto que va a ocurrir, no es fácil. Es doloroso ver a la humanidad pasando por semejantes cosas. Y más que para uno, para nosotros, para Dios, aquí podemos entender el por qué Dios retrasa, el por qué Dios espera, el por qué Dios es tan paciente,
porque Dios sabe lo que va a venir sobre la humanidad. Dios siempre está dando oportunidad, siempre está dándonos chance de que nosotros podamos recapacitar, de que podamos nosotros volvernos a Dios. Y este es un buen momento, estamos en un momento propicio para volvernos al Señor. Si alguien está escuchando estos mensajes, si alguien está escuchando esta enseñanza y no está caminando con el Señor Jesús, yo te aconsejo, mi querido, que busques a Dios, que te arrodilles donde estés, en tu casa, y que ores al Señor y que lo busques al Señor Jesucristo, que vayas a una iglesia, que busques una iglesia de sana doctrina, que busques un lugar donde puedas congregarte. Estamos a tiempo aún. Cuando estos juicios empiecen a suceder, ya no habrá chance para nosotros arrepentirnos. Es muy importante que nosotros podamos buscar a Dios ahora. Ahora estamos en un momento, vuelvo y lo repito, propicio para acercarnos al Señor. Entonces, la mortandad va a ser tremenda. Ahora, uno podría pensar que con toda esta mortandad, todo este sufrimiento, todo este dolor, los hombres se van a arrepentir finalmente. Finalmente van a entender que iban por mal camino. Y van a entender que están viviendo la ira de Dios y entonces se volverían al Señor. Creo que Dios espera eso también, que eso ocurra. Y uno esperaría también, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno esperaría también que esto ocurriera, pero cuando leemos el versículo 20 y el versículo 21 nos damos cuenta de que no es así. Y vamos a leerlos. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, con lo que ya leímos anteriormente, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¡Qué increíble! Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni aún así se arrepintieron. ¿Qué estaba sucediendo con estas personas? Estos juicios lo que estaba haciendo era que estaban endureciendo mucho más su corazón. Les pasó justo lo que sucedió con el faraón. El faraón se le endureció su corazón a medida que Dios iba trayendo estos juicios sobre la tierra de Egipto por medio de Moisés. Su corazón se fue endureciendo más y más. Y es increíble el pecado, cómo puede endurecer el corazón del ser humano. Esperaríamos que con todas las cosas que han acontecido hasta ahora, en lo que hemos visto de Apocalipsis, en estos capítulos que hemos visto hasta ahora, donde ya se desataron los sellos y empezaron a tocarse las trompetas, la gente reaccionara y se arrepintiese, pero no lo hacen, ni aún así se arrepintieron de su idolatría. Y hay una, si ahorita uno ve ahora cómo hay una adoración abierta a lo demoníaco, porque lo hay. Cuando nosotros vemos la televisión, aún en los programas que se emiten para los niños, vemos la brujería, la hechicería, el satanismo abierto, está de una manera abierta. Lo que va a pasar, lo que va a estar aconteciendo en ese tiempo va a ser mucho peor, porque aquí bien lo dice, ¿no? Y no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Era una adoración abierta a Satanás, aún viendo todo lo que estaba ocurriendo. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Increíble. Pero yo quiero decirte otra vez, quiero reiterar, quiero hacerte la invitación nuevamente, acercarte a Dios, a que busques al Señor. Todo esto que está escrito en Apocalipsis un día se va a cumplir, no sabemos cuándo, pero un día va a venir todo esto. Ahora, estamos viendo un escenario mundial preparado para un nuevo orden mundial, para una sola religión,
para una sola moneda. Estamos viendo este momento, un tiempo muy importante, y tenemos que ser muy sabios en discernir este tiempo, en ver el panorama a nuestro alrededor y nosotros poder comprender que no está muy lejos de acontecer todo lo que hemos estado estudiando, estamos leyendo, estamos aprendiendo de Apocalipsis. Este es un momento muy importante para acercarnos al Señor, y para los que caminamos con Dios, para los que ya buscamos al Señor, de ponernos serios con Dios, de empezar a andar como a Dios le agrada que andemos, de no estar jugando con la fe, de no estar nosotros en tibieza espiritual, de que nosotros de verdad nos consagremos al Señor. Eso es muy importante, que nos consagremos a Dios de verdad, que no estemos por allí de pronto en lo que no debemos estar, que estemos guardando nuestro corazón, que estemos nosotros buscando hacer la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Mis amados, este es el capítulo 9 de Apocalipsis. Aquí terminamos este capítulo, pero la próxima semana, seguiremos entonces con Apocalipsis capítulo 10. Recuerden visitar nuestra página de nuestro canal de Facebook, nuestro canal de YouTube. Nosotros estamos en Facebook también, pero tenemos ese canal de YouTube. En Facebook estoy como Javier Cárdenas. En YouTube estamos como Amor por la Palabra. También estamos en Instagram Javier Cárdenas. En TikTok también estoy compartiendo los videos. Así que para que los compartan, quiero agradecer mucho a las personas que están compartiendo los videos, a las personas también por los comentarios que hacen en los videos. Les agradezco muchísimo. A veces no tengo tiempo para responderles, pero aquí quería agradecerles a través de este video. Un abrazo fuerte para todos y que Dios les bendiga.